Nuevos ataques en la Araucanía por parte de grupos guerrilleros mapuche. Eso es lo que se acaba de dar en el sur de nuestro país, que lamentablemente se ha convertido en algo regular por parte de uno de los tantos grupos guerrilleros etnonacionalistas que se encuentran presentes en la zona, donde casi queman vivo un profesor y destruyeron una escuela rural al interior de la Araucanía. Todo eso en medio de los anuncios del gobierno de una nueva reforma de distribución de tierras, una de reforma agraria que comenzaría a aplicarse a finales de este mes, como también defensas por parte de figuras del oficialismo, como Carol Cariola, del Partido Comunista, al decir de que, bueno, no sabemos si son terroristas o no, no sabemos quién lo hace, aunque los mismos grupos reconocen que ellos hacen esto y tampoco podemos decir esto, a la vez que salió a defender a las Naciones Unidas. Todo eso lo vemos a continuación en medio de la crisis de seguridad que realmente no para en el sur de nuestro país. El día de hoy ocurrió un nuevo ataque incendiario bastante destructivo en la región de la Araucanía, particularmente en Victoria, en donde en una escuela que estaba a nivel rural, que es para educar a personas, particularmente a niños, se le atacó por parte de un grupo llamado la Resistencia Mapuche Mapyeco, que es uno de los tantos grupos guerrilleros que hay en la zona, ya que ellos mismos reconocieron que hicieron esto, y la quemaron en mitad de esta mañana, y adentro había un profesor en medio de eso que estaba cuidando la escuela. Afortunadamente no había niños dentro, estaba vacía más allá de ese profesor, y el profesor relata que afortunadamente escapó porque logró saltar por la ventana mientras rodeaban la escuela y la estaban quemando, y que un perro alertó un poco que se estaban acercando y logró escapar. No hubo muertos afortunadamente. Lo que lamentablemente no es algo que ocurra tan seguido porque muchas veces matan a personas dentro de la zona. Ahora, esto es uno de los tantos ataques nuevos en la zona que es evidente que son terrorismo, que ocurren hace años y que todos se quejan, pero nunca nadie logra dar un fin a esto. Y lo podríamos decir un poco absurdo de esta situación es que sabemos quiénes están haciendo estas cosas. No es como que haya ataques de encapuchados que no se sabe quiénes son y quiénes serán y sospechamos que son. No, las mismas agrupaciones que hacen estos ataques reconocen que lo hacen ellos y reconocen también su ideología. En este caso es el grupo guerrillero Resistencia Mapuche Mayeco. Y todos estos grupos que hay guerrilleros en la Araucanía son etnonacionalistas, son muy racistas con respecto a sus ideas. También son de izquierda muy radical. Tanto la CAM como otros grupos se inspiran tanto o en el chavismo o en ideologías guevaristas o maoístas de izquierda muy dura. Son anticapitalistas y lo dicen todo eso con sus propias palabras. Marimari Pupeñi Pulamien, Incheta Héctor Yaitul Carrillanca, vocero de una organización mapuche autonomista. Venimos del Gual Mapuche, territorio ancestral mapuche, y traemos el saludo de nuestra gente a esta parte, la 23 de enero, un bastión de lucha bolivariana, revolucionaria, y también extender el saludo a todo el pueblo venezolano que está con el proceso de hacer la revolución en esta parte. Sentimos la solidaridad. Ahí, evidente tendencia ideológica, entonces es claro la dirección que tienen. Pero curiosamente, o tal vez justamente porque son de ese sector ideológico de izquierda dura, muchos a nivel nacional, tanto en la prensa como en el mundo político, tratan de meter el discurso de que hoy no sabemos quiénes son, no sabemos lo que piensan, tal vez no será terrorismo. Y no hay mejor ejemplo de eso lo que dijo hace un par de días Carol Cariola, defendiendo a lo que ocurre en la Araucanía, diciendo que bueno, no sabemos si son terroristas, no sabemos esto, y también no sabemos si es que esto realmente son ataques, y haciendo toda una, podríamos decir, parcialización de la violencia, a la vez que salió a defender a la ONU. Muy interesante de la ONU, que hace referencia, que a ustedes no les gusta mucho la ONU, pero a mí me parece que la ONU es un organismo internacional que ha contribuido y que ha ayudado persistentemente en la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la inseguridad, poniendo estándares que por lo demás no solamente hacen definiciones precisas, porque en eso también hay que ser cuidadosos. Yo soy cuidadosa en términos de decir, bueno, ¿qué calificamos como terrorismo? Básicamente porque porque uno tiene que ser capaz, no estoy diciendo que no, estoy diciendo que uno tiene que ser capaz, uno tiene que ser capaz, porque cuando todo es terrorismo, nada es terrorismo. Entonces, y el terrorismo es algo muy de... creo que nadie ha dicho que todo es terrorismo. Por eso, es que acá se hizo referencia como también al crimen organizado. Sí, la Paulina dijo, hay que ser súper capaz de... Y yo creo que en esto, yo por lo menos,
estoy tratando de leer, de profundizar mucho respecto de estas definiciones, porque si nosotros tenemos que catalogar acciones de terrorismo y perseguir el terrorismo, tenemos que hacerlo también con mucha fuerza. ¿Usted cree que porque no hay claridad efectivamente- en eso? Mira, yo creo que en eso Estamos hay una discusión, hay elementos que coinciden con las definiciones internacionales de terrorismo, que es precisamente la búsqueda de aterrorizar a la población, de generar mecanismos. Pero ojo con esto, que tampoco están identificados en la Araucanía, al menos, los grupos que eventualmente estarían ejerciendo. La CAM lo que ha hecho, de repente, son ¿Pero qué tiene que harto pasar? ruido, Pero, diputada, ¿qué tiene que y pasar? pocas nueces, como se dice, porque en el fondo también en esto... Usted dice no lo tengo tan claro. Pero, O sea, diputada, ¿pero qué tiene que pasar para que yo sea estoy claro? disponible a que hagamos una definición y que tomemos un acuerdo respecto de si vamos a calificar alguna de las acciones en particular de terrorismo y que en eso tomemos acciones Escuchemos al concretas. senador. Ahora, no deja de ser un poco sospechoso, ¿no? Porque ante los actos que directamente estas agrupaciones te dicen que lo hacen, te dicen lo que piensan, mostrar tal nivel de ignorancia, entre comillas, es una de dos cosas. O una desconexión enorme de la realidad, porque ellos te lo están diciendo en la cara, o una ceguera voluntaria. ¿Por qué? Porque como son de su sector ideológico, ya que son de la izquierda radical y tienen peticiones de ese lado, está intentando mostrarse como ignorante cuando no lo es en ese aspecto para intentar defender a estos grupos y tratar de parcializar la situación. No se puede explicar de otra manera. Y dentro de esa crisis de violencia, uno pensaría, y consultando a la población, que es lo que quiere, si hicieran plebiscito quedaría claro, en la población de la Araucanía y en la provincia de Arauco, que tal vez el camino ya no es tanto el tema del diálogo, ya no es regalar subsidios a costa del resto de la población, regalar tierras desplazando a la población que ya se encuentra habitando ahí, sino que tal vez sería un poco el punto de ser más duro con eso, que es además lo que quiere la población local. Pero no, además de parcializar esto y tratar de decir que no saben quiénes lo hacen, aunque literalmente lo dicen en la cara de uno quienes lo hacen, también el gobierno ya está impulsando su solución, que no es tratar de encarcelar a estos grupos o detenerlos por la fuerza, cuando ya sabemos quiénes son y dónde están, sino que van a impulsar, y está comenzando este mes, el 21 de junio, el proyecto de devolución de tierra, que supuestamente va a solucionar la crisis mapuche. ¿Y cuál es este proyecto? Es una comisión que anunció hace tiempo y este año empieza a aplicar en este mes, a finales de este mes, ya lo vimos el 21 de junio, y lo que terminaría ocurriendo es que van a hacer un catastro junto a representantes de muchas de estas agrupaciones indígenas que muchas veces están vinculadas a estos grupos radicales, y lo que van a hacer es que van a empezar a marcar territorios, van a marcar tierras especialmente en el sur de nuestro país. Y cuando era el proceso constitucional anterior lo querían extender incluso a las ciudades, pero ahora va a ser solo en el sur del país. Y lo que va a hacer ahí el gobierno es que va a comprar forzosamente, o sea, algunos lo llamarían una expropiación, esas tierras para los habitantes que están ahí, los van a mover y se las van a pasar a estas agrupaciones mapuche o individuos mapuche. Ahora, esto tiene una serie de problemas. Uno, veamos el práctico. No funciona. Llevamos décadas regalando tierras, subsidios y privilegios a estas comunidades y grupos mapuche a costa del bolsillo de la población chilena y no se soluciona nada. Porque lo que termina ocurriendo es que toman esas tierras, algunos las toman y después piden más, porque hay un conflicto y les dan más. Y después se genera un incentivo de que como hacen problemas les dan más subsidios y les regalan tierra, así que hacen más problemas, no los paran. Eso es un punto. Y otros toman las tierras, las venden a privados y después vuelven a pedir con violencia esas mismas tierras que se las quitan a esos privados que ellos le vendieron y les pasa la tierra de nuevo. Entonces casi como una estafa piramidal. Se da ese problema. Ese es el práctico. Y después hay un elemento más bien moral de fondo, que es muy cuestionable la justicia, la moralidad de desplazar a personas que están ahí, que son los propietarios legítimos de esa tierra. Porque la excusa que están dando simplemente a aquellos que tratan de apropiarse estas tierras, que son supuestamente mapuches, porque en muchos casos es dudoso que lo sean, es que tal vez un ancestro las tuvo. Y la propiedad no es una cosa de decir, ay, mira, yo fui mi ancestro hace 300, 500 años, tal vez si era mi ancestro, tenía esta tierra, así que tienes que regalármela. No, la propiedad real, la propiedad legítima, la propiedad verdadera, viene de una línea ininterrumpida donde tú puedes acreditar que un antepasado tuyo le arrebataron la tierra de manera injusta y que tú eres descendiente directo de esa persona que tenía propiedad particular de ella. Pero eso no pasa. Empiezan a decirlo simplemente por un tema étnico, un tema racial, incluso un tema de grupo. Y no pueden acreditar ni siquiera que en algunos casos que hace unas 3 o 4 generaciones hayan tenido ese control o esa línea directa. Entonces por eso pueden reclamar y siguen quitando territorio a la población local. Es muy peligroso
Y hay que tomar en cuenta que la solución aquí no está en desplazar a la población local que no ha hecho nada de esas tierras, dando subsidios injustos a costa del bolsillo de los chilenos y al mismo tiempo permitiendo que estos grupos armados avancen al no reconocer que ellos son los que hacen esto. Ahí se ve lo de Cariola que dice que no saben quién lo hace, es bien evidente quién. El camino no es ese, sino por un lado, empoderar a los habitantes locales, permitir que se organicen y se defiendan y ser duro con los grupos armados que están ahí. Porque la solución supuesta que da el gobierno no ha solucionado nada, no va a solucionar nada porque en el pasado no ha funcionado y lo único que va a lograr, como ya ha ocurrido antes, es incentivar a que ocurra más violencia porque les da una justificación para pedir cada vez más, como les regalan cada vez más subsidios, dinero y tierra, cada vez que hacen más violencia. Es un incentivo perverso, eso se tiene que acabar. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece podríamos decir, nuevos actos de terrorismo que se están dando en el sur, como también esta ignorancia curiosa de figuras como Carol Cariola que dicen que no sabemos si es que esto quién lo hace, la ONU es el camino, no sabemos quiénes están haciendo los ataques, ¿cómo podemos saber si es terrorismo o no? Y el gobierno que está impulsando en la práctica una nueva reforma agraria. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Patricia Vergara, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.